Ok, ya estamos conectados. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta. Vamos a iniciar la predicación del día de hoy. Déjenme ver qué tal me veo y me escucho por aquí. Bueno, pues espero que estén todos muy bien, hermanos. Ya, aquí aparece que alguien me está viendo. Yo creo que es mi marido, pero estamos esperando. Nada más voy a dar un segundito para ver si alguien más se conecta el día de hoy con nosotros. ¿Sale? Compártelo. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Buen día, hermanos. Yo espero que estén todos muy bien. Mi nombre es, pues ya saben, Abigail. El día de hoy, pues, el pastor me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo quiero contarte, en primer lugar, de dónde nace este mensaje. Fíjate que, pues con toda esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Acerca de la pandemia, de el estar en casa y demás, para nosotros fue bastante complicado tomar una decisión. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos un negocio, nosotros dependemos obviamente del ingreso que haya en ese negocio. Si nosotros permanecíamos, bueno, mi esposo, porque pues es él, si permanecía él en el negocio abierto, pues hay una exposición. Pero al no permanecer el negocio abierto, pues hay una reducción total de los ingresos. Y no sabíamos qué decisión tomar. Y dijimos, ¿qué hacemos? Evaluamos y demás, y pues no. Al final hicimos lo que es mejor, orar al Señor y esperar de Él dirección. Y en este tiempo que tuvimos para orar, el Señor habló de una manera muy clara a nuestras vidas. Y yo quiero compartirte lo que el Señor habló, pero antes alguien me puede escribir, me escucha bien y claramente para dar inicio y que no nos perdamos de nada de este mensaje que espero sea realmente de bendición para tu vida. Ok, entonces vamos a iniciar, si te parece. En alguna ocasión tú has escuchado hablar de José el Soñador. Yo titulé el mensaje del día de hoy, José el Soñador con luz, seamos como José, ¿no? Entonces, fíjate que yo estuve platicando con mi esposo y estuvimos orando y vino a nuestra mente la historia que la Biblia nos narra justamente acerca de José el Soñador. Y la Biblia nos habla de este varón y nos dice cosas muy importantes. Fíjate, yo creo que la mayoría conocemos esta historia. Es una historia muy conocida, tan conocida que incluso fuera de un ambiente bíblico se han hecho incluso películas de José el Soñador, de la túnica de colores y demás. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de esta historia. ¿Quién es José el Soñador? José el Soñador es uno de los hijos de Jacob que se convertiría en Israel, ¿no? Y él era pues el hijo favorito de Israel, tan así que dice la palabra que Jacob crea para José una túnica de colores. Y esto lo destacaba totalmente de sus otros hermanos. ¿Por qué una túnica de colores destacaba? Porque, ok, ahí me dice Darinka que no se escucha muy fuerte. Ahí espero, ¿ya se escucha mejor? Espero que sí. Bueno, ¿por qué se destacaba esta túnica de colores? Al ser de colores significa que era una prenda mucho más fina, mucho más cara, ¿ok? Y bueno, él era el hijo pues favorito de Jacob y él tiene un sueño y en ese sueño él mira los racimos de espigas de sus hermanos inclinándose delante de la de él. Y sus hermanos dicen, o sea, según tu sueño nosotros vamos a estar eh, hincados delante de ti, es lo que tú estás queriendo decir. Y después él tiene otro sueño, en donde él mira que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan delante de él. Y su papá le dice, o sea, tú estás diciendo que tu madre, que yo y que tus 11 hermanos nos vamos a inclinar delante de ti. Y esto genera en sus hermanos un enojo tremendo. Y aquí nos habla de una enseñanza bien grande, pero no es la que vamos a tratar hoy, ¿sale? Aquí nos habla
finalmente los hermanos tenían envidia por el trato que estaba teniendo José. Pero dice que su padre meditaba en ello, ¿no? Entonces, los hermanos salían a trabajar y Jacob enviaba a José a mirar a sus hermanos para ver cómo estaban, y pues él venía y le contaba toda la situación. Y dice que en alguna ocasión sus hermanos fueron a trabajar, ya en otro lugar, y ven venir a José, y entonces ellos hacen un plan entre ellos y dicen, vamos a hacer un plan en contra de él. Y primero dicen, vamos a matarlo y vamos a decirle a nuestro padre que una bestia lo devoró, ya para deshacernos de él. Fíjate a qué nivel llegaba la envidia de estos hermanos, ¿ok? Y después dice otro, ¿saben qué? No vamos a hacer eso, vamos a echarlo en esa cisterna y vamos a dejarlo así porque no nos podemos manchar nosotros las manos, es la sangre de nuestro hermano al final de cuentas, ¿no? Y después lo meten a la cisterna y dice uno de los hermanos, yo lo voy a rescatar para regresarlo con mi padre. Pero los hermanos ven venir a unos y lo venden como esclavo. Y bueno, de ahí empieza el peregrinar de José lejos de casa. Después de ser el hijo favorito de su padre, él termina siendo un esclavo. Es vendido a un hombre llamado Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón. Y al ser vendido a él, yo quiero imaginar lo que sentiría José. Tú y yo sabemos de familias, a lo mejor incluso cercanas a nosotros, que han vivido situaciones en las que los hermanos se pelean y no se vuelven a dirigir la palabra, se genera un odio, se genera un rencor, críticas y demás, pero en ningún momento dice aquí que José haya hablado mal de sus hermanos, ni que le haya contado a Potifar o a otro sirviente la calaña que sus hermanos hicieron con él, no. Nos dice aquí que José es vendido y que él trabajaba tan bien y él era tan honesto y tan honrado que Potifar le empieza a tener no solo confianza, sino un cariño especial y lo pone por encima de toda su gente. De ser un esclavo más, lo pone hasta arriba. Y entonces todas las cosas, todos los negocios de Potifar lo pone en sus manos. O sea, José tenía autoridad y lugar en absolutamente todo. Y entonces dice que llega la esposa de Potifar y trata de seducirlo. Imagínate la oportunidad que tenía José en ese momento. Tenía todos los negocios, podía tener a la esposa y Potifar no se iba a dar cuenta de nada. Sin embargo, José le dice, ¿pero qué me estás pidiendo tú que yo haga? O sea, yo no puedo traicionarlo de esa manera y yo no puedo ofender a Dios de esa manera. Y él agarra y se aleja. La esposa pues entra en miedo de que José vaya a decirle algo a Potifar, cosa que no iba a hacer. José nunca habló de esta situación y ella va con Potifar y le dice, es que tu siervo, al que tú tanto le confías, trató de tocarme y trató de llevarme a la cama. Y entonces Potifar pues no podía permitir esta situación, evidentemente, y lo encarcelan de una manera totalmente injusta. Y entonces en la cárcel José podía otra vez endurecer su corazón, se pudo haber vuelto un hombre envidioso, un hombre hablador, un hombre injurioso, o simplemente con decir la verdad. ¿Te imaginas lo que hubiera ocurrido si José le hubiera dicho a todos los carceleros y a la gente que estaba ahí encarcelada y les hubiera dicho, yo estoy aquí porque la esposa del jefe de la guardia de Faraón se me insinuó y yo no acepté? ¿Te imaginas esto? Lo que hubiera ocurrido. Pero dice la palabra de Dios que José no hizo esto. José, al contrario, fue servicial. José no se amargó. José puso en acción los dones que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque dice que el copero y el panadero del rey estaban encerrados ahí con él. Y ellos tienen unos sueños. Y esos sueños José los interpreta y les dice, los sueños que ustedes están teniendo significan esto. Y esto es lo que va a ocurrir. Y entonces otra vez José se gana el aprecio y la confianza de los carceleros. Y José estaba al cuidado de la gente que estaba en la cárcel. No abusó de la autoridad. José no se pasó de listo con nadie. Al contrario, él se convirtió en un hombre que destacó totalmente. Fue luz en medio de la oscuridad. En medio de la cárcel, en medio del encierro, él fue luz en todo momento. Y esto, bueno, después lo lleva
a terminar delante del faraón. ¿Por qué? Porque faraón tiene un sueño que absolutamente nadie puede interpretar. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí te estoy narrando muy rápido la historia. Ahorita no vamos a entrar en ello porque esto solamente es como el contexto. Pero si puedes, léela. Esto está en Génesis del 38 al 41, 42. Entonces aquí nos habla el tiempo en el que estuvo, en que José es vendido, dice la palabra que él tiene 17 años. Y cuando José es presentado delante de Faraón en Egipto, José tiene 30. Es decir, José está 13 años en este peregrinar de ser un esclavo, de ser un encarcelado, a estar delante de Faraón. Pero ¿por qué está delante de Faraón? Fíjate, yo aquí analizaba y decía, José aquí dejó de lado la adversidad. ¿Por qué? Porque su carácter creció, su carácter fue moldeado. José no dice que se amargó, no dice que se endureció, no dice que se volvió envidioso, que empezó a chismear. No, 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 no. En medio de una situación tan adversa, en medio de una crisis que él le duró 13 años, yo llevo que son 4 semanas o 5 semanas encerrados y empiezas, ay, ¿y qué vamos a hacer? Y tanto tiempo encerrados y los niños quieren salir, y bla, bla, bla. Y yo imagino tú has de estar igual que yo. Durante ese tiempo nosotros estamos así, pero la pregunta del millón aquí es, ¿cómo actuamos en medio de una crisis? Te digo, nosotros llevamos pues una crisis que es un mes más o menos, ya ni sé en qué día estamos, pero es más o menos así. Pero al contrario, él cómo actuó, 13 años. Y en esos 13 años, él dejó de ser un hermano vanidoso porque Dios le mostró a él unos sueños de su familia, pero Dios no le dijo, ve y cuéntalos, ¿verdad? Al contrario, Dios se los reveló a él nada más. Y él, durante todo este tiempo que está con Potifar y que está después encarcelado, él cambia. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo actuamos? Porque nuestra actitud, en medio de la austeridad, en medio de la crisis, en medio de la angustia, va a determinar cómo vamos a cruzar esta situación y cómo vamos a salir de esto. Es decir, ¿vamos a salir iguales o vamos a salir transformados? Para bien o para mal. Pero algo va a ocurrir con nosotros. Porque él se convirtió luz en medio de toda esa penumbra. Él fue fiel, pese a que todo se le puso en bandeja de plata, incluso para ser malo. Él ayudó a la gente, fue sabio, prudente y aún en medio de la adversidad, él usó los dones del Señor para su vida. ¿Ok? Ay, esto sí nos anda cayendo, hermanos, perdón. Entonces te decía yo, José es llevado delante de Faraón porque tenía fama por interpretar los sueños. Dejó en vergüenza a los magos, a los adivinos, porque Faraón mandó traer magos y adivinos de todos lados y nadie pudo interpretarlo. Y entonces le dicen, ay, por cierto, conocí a un muchacho que está encarcelado y que él interpretó bien nuestros sueños y como él dijo, así se cumplió. Y entonces, cuando le dicen esto a Faraón, Faraón dice, a ver, tráigamelo, a ver si sí puede. Y entonces él llega y le dice a Faraón, a ver, cuéntame cuál es tu sueño. Y se lo dice, ¿hay algo más? Sí, hay otro sueño, a ver, cuéntamelo. Y entonces él llega y le dice, ok, Faraón, esto significa que vienen 7 años de abundancia para Egipto. Pero después de 7 años vienen 7 más de hambre. Y déjame, vamos a buscar, ayúdame por favor a ir buscando en tu Biblia, porque debemos tener la Biblia aquí cerca, ¿verdad? Génesis 41, ¿sale? Yo la tengo aquí en la computadora. Génesis 41. Y vámonos hasta el versículo 37, por favor, hermanos. 33, perdón. Le dice en el versículo 33 a José a Faraón, por tanto, es necesario que el Faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto.
y le da otra serie de instrucciones ahí. Pero le dice José, vienen 7 años buenos, 7 años de mucha hambre, y tú tienes que poner a alguien prudente y sabio al frente de todo. Tienes que poner gobernadores, perdón. Tienes que poner gente que recoja, tienes que empezar a recolectar en estos buenos años, porque todo lo que recolectes y todo lo que tú almacenes, eso va a ser la provisión para los 7 años de hambre que vienen. Y entonces cuando él le dice todo esto a Faraón, fíjate, Faraón en el versículo 37 aquí del capítulo 41 nos dice así, en el 37, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! No sé, a mí me sorprende, ¿sabes por qué? Porque los egipcios eran idólatras, ellos tenían demasiados dioses, es más, Faraón era considerado un dios en su momento. Y aquí Faraón reconoce que Dios está con él y le dice, hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y José no llegó con su título del TEC de Monterrey y le dijo, ay, mira, soy administrador. No, él venía de ser un encarcelado, ¿sale? Y él agarra y le dice así. Y después sigue Faraón y dice, dijo el Faraón a José, versículo 39, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! En medio de la crisis, como actuó José en medio de la crisis, lo convirtió de tal manera para que el mismo faraón reconociera el lugar que Dios le había dado a José. De tal manera que dijera, por abajo de mí nada más estás tú, no hay nadie más. Tú tienes autoridad de todo. O sea, le dio el gobierno de un país entero a un encarcelado. ¿Ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo dio? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y le da un plan a José para llevarlo a cabo. Y le dice, primero tienen que prever y tienen que guardar provisiones para los años que vienen malos. Vamos a empezar a poner esto a nuestras vidas. ¿Qué significa aquí? Tú y yo no estábamos preparados para una pandemia, ¿verdad? Tú y yo no estábamos preparados para dejar de trabajar a lo mejor un mes. O para que tus ventas se vinieran hasta abajo. O para que en tu trabajo tal vez te descansaran sin goce de sueldo. O te pagaran solo la mitad. Nadie estaba preparado para esto. Pero aquí, Dios a través de José le advierte a Faraón. Porque Dios tenía un plan especial para su pueblo en Egipto. Y le advierte y le dice, vienen años buenos. Y después de esos años buenos vienen años malos. Y empezamos con lo que realmente es importante, la presencia del Espíritu Santo. ¿Acaso no dice la palabra que el Espíritu Santo es Dios mismo? Que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él está ayer, hoy y mañana. Él sabe lo que va a pasar. Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él está en todos lados. ¿No es así? Y si tú y yo empezamos a tener una comunión tan grande con el Espíritu Santo, no nos podrían decir, hey, no te endeudes con esto, hey, cubre esta situación, hey, empieza a ahorrar porque se vienen años difíciles. ¿O no? Pero a veces vivimos tan en nuestra vida y en nuestros tiempos y en nuestros mundos que olvidamos esas cosas. Necesitamos volver, hermano, a una comunión, o no sé si volver o iniciar una comunión íntima con el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos ser advertidos y guiados. Porque aquí podría haber sido que Faraón tomara decisiones y no, se deja guiar por lo que el Espíritu de Dios le dice a José. Faraón le podía haber dicho, Egipto es la potencia mundial, no hay nada como Egipto. Egipto no va a tener pobreza, en medio del desierto Egipto tiene el Nilo. No nos va a pasar nada, no le hagan caso.
Al contrario, siguió el consejo. Yo dudaba mucho, la verdad, en dar este mensaje porque yo decía, bueno, ¿y ya para qué hablamos de Prever? Pues si ya estamos atorados, pero no. ¿Por qué? Porque estamos empezando. Realmente la situación complicada en Latinoamérica apenas viene empezando. Y es tiempo, hermano, para que si estamos viendo la situación complicada, empecemos a ser previsores. Y eso fue lo que Dios a mi esposo y a mí nos habló en ese tiempo de oración. Y Dios le dijo a mi esposo, cuando yo te diga que cierres, vas a cerrar. Pero tienes que empezar a ser previsor. Y nosotros empezamos a dejar de comprar cosas, chucherías pues, de que, ay, vamos a la tienda, ay, esto y aquello. No, no, no. Y empezamos a comprar despensa. ¿Compras de pánico? No, no empezamos a hacer compras de pánico. Pero sí empezamos a entender que hay que ser previsores. Que tenemos que tener la provisión lista para esta o para cualquier situación complicada. Que debes tener un ahorradito. Porque tú no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Y esto nos habla a nosotros de eso. Pero después también nos muestra que durante el tiempo de escasez debemos usar lo indispensable para poder ahorrar y para lo que tenemos dure el mayor tiempo posible. Incluso poder suplir las necesidades de nuestra gente, no solo eso, sino incluso la de otras personas. Cuando acaban los 7 años de abundancia, el pueblo de Egipto empieza a tener hambre y le empiezan a decir a Faraón, hey, Faraón, se nos acabó lo que teníamos. Y entonces Faraón dice, abran las compuertas y empiezan a repartir a la gente de manera justa. Y venían personas de otros pueblos y ellos pagaban por su comida. ¿Por qué? Porque la provisión que había era para el pueblo de Faraón. Pero Egipto empieza a ser bendición para otros porque les empieza a dar. Y esto habla de que José, siendo lleno del Espíritu Santo, se convirtió no solamente él en luz, convirtió a una nación entera, a la potencia mundial del momento, la convirtió en luz y faro para los demás. La gente sabía que en Egipto porque ahí había la bendición de Dios, había la provisión de Dios y ahí habían tenido ellos un resguardo. Yo te pregunto ahora a ti, hermano, ¿tú y yo cómo somos? ¿Tenemos un resguardo? Estamos empezando, pues ya nos agarró la situación en crisis, bueno, pues estamos empezando a hacer un resguardo. ¿Estamos siendo bendición para otros? ¿Estamos siendo luz para los demás? Yo hablaba con mi esposo y le decía, somos bendecidos enormemente y coincidíamos los dos, porque tuvimos la oportunidad de hacer despensa, de comprar pues pañales para el bebé, cosas para los niños. Te repito, no fueron compras de pánico, pero sí cosas necesarias. Y le decía yo, y tenemos la oportunidad, si Dios nos lo permite, ser bendición para otros. ¿Tenemos mucho? No, no tenemos mucho, pero tenemos. Tú y yo tenemos. Y entonces tenemos que ver también por los demás, por los necesitados. José eso y se convirtió en una nación entera en eso. Entonces, si tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que convertir a nuestra casa, a nuestra familia, en luz, en un faro en medio de esta adversidad. Dios le permitió a José pasar por tantas cosas para formar su corazón, para que él supiera cómo reaccionar, cómo servir y cómo exaltar a Dios en medio de todo esto. Ser bendición para los suyos y para los otros. ¿Esto qué nos muestra? Que la comunión con Dios debe ser en todo tiempo. Que tú y yo tenemos la urgencia de buscar la llenura del Espíritu Santo. No solamente que esté en nosotros, ¿sabes? Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ok, el Espíritu Santo viene a morar aquí. Pero que no se quede como un Pepe Grillo, ¿no? Como una conciencia que te dice, esto está bien, esto está mal, yo estoy contigo. No es solo así. Se trata de que el Espíritu Santo esté aquí para guiarnos, para llenarnos, para darnos paz en medio de la adversidad. Para decirnos por aquí, por allá, detente, viene esto. Nosotros obviamente no sabíamos que esto iba a ocurrir, pero veníamos desde hace unos meses diciendo, ¿sabes qué? Hay que liquidar esto, hay que liquidar aquello.
vamos a cubrir acá, vamos a empezar a ahorrar y empezamos a hacer así un guardadito. Y yo le decía a mi esposo, en la aplicación del banco, él tiene la oportunidad de poner ahí que cada que él hace una compra, un retiro, lo que sea, un X porcentaje se lo aparte, ¿no? Hacía un guardadito ahí. Le dije, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacerlo. Y él, sí, y empezamos. Cuando esto llegó, tuvimos que empezar a romper el cochinito de acá, el cochinito de allá, a ver qué tenemos, cuánto hay, qué falta, cómo lo vamos a hacer. El Espíritu Santo de verdad que nos empezó a decir. Y yo te voy a decir algo, Dios es tan grande y de verdad que no es porque, somos súper... No, Dios es tan grande porque cuando se empezó a hablar de esta situación, nosotros miramos los cochinitos y los cochinitos estaban vacíos. Y Dios nos dio la oportunidad de que el trabajo que empezó a llegar, el dinero que empezó a llegar, empezarlo a ahorrar, empezarlo a gastar de manera prudente. Y hoy poder decir, bueno, pues la comida no va a faltar. ¿Sale? Entonces, cada situación que nosotros vivimos nos debe marcar. Y el Espíritu Santo tiene que estar, porque yo anotaba aquí, el Espíritu Santo debe estar en nosotros para que guíe nuestra vida y nos muestra la necesidad de que nos dé el camino y nos diga qué decisiones tomar y que moldee nuestro carácter. Yo te pregunto ahora, hermano, vamos a hacernos bien sinceros. Al fin que como ni yo te veo, ni el pastor te ve, o sea, te puedes reír como nerviosamente, levantar la mano, no sé. Pero, ¿cómo hemos reaccionado ante las diferentes circunstancias de la vida? ¿Cómo reaccionas ante una crisis, ante una pérdida, ante un desempleo, ante una ruptura? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con dolor? ¿Nos enojamos? ¿Nos volvemos iracundos? ¿Chismeamos? ¿Hablamos a espaldas de la otra persona? Decimos, esa hija empresa no me valoró y que se vayan a ley ya lejos y demás. ¿Cómo reaccionamos en medio de una crisis? Justo ahora, en medio de esta pandemia, en medio de este encierro que estamos viviendo, ¿cómo reaccionamos? Al menos yo hoy valoro muchísimo más la oportunidad de estar en la iglesia. La puerta está cerrada. No hay culto en la iglesia, ¿cierto? ¿No extrañas a tus pastores? Nosotros queríamos ir a México y bueno, pues ya se puede así aunque sea. Nosotros acabamos de iniciar iglesia, teníamos un mes de haber iniciado iglesia y tuvimos que cerrar la iglesia y extrañamos eso. Pero ¿cómo nos lleva a reaccionar eso? ¿A estar pendientes y puntuales para conectarnos con nuestros hermanos para la predicación? O, bueno, cuando tenga chance lo veo. ¿A leer la Biblia? Bueno, ya para qué, si no me van a preguntar. ¿Cómo reaccionas? Por favor, pregúntate esto. Porque eso nos va a marcar de por vida. Y no solo a nosotros, va a marcar la manera en que los demás nos ven. ¿Sabes? Para muchos, hoy voltean a ver a los cristianos esperando que justifiquemos el por qué ocurre esto. ¿Qué tenemos que justificar? Y hoy voltean a ver y dicen, ¿y dónde están los cristianos que hablan de sanar? ¿Y dónde están los que hablan de Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y qué crees? La mayoría de los cristianos estamos así, mira, porque no tenemos la respuesta. ¿Y por qué no tenemos la respuesta? Porque no conocemos la palabra. ¿Y qué pasa aquí? Que no conocemos la palabra y que tampoco tenemos la comunión con el Espíritu Santo para que nos lo revele. Y si tuviéramos esa comunión, seguramente Dios nos respondería, yo no provoqué esto. Esta es consecuencia de la maldad del hombre. Y Dios lo puede eliminar así, pero el hombre no le ha dado a Dios la autoridad y el lugar para que Él entre. Y el hombre sigue queriendo hacer las cosas por su voluntad. Dios no necesita ser justificado, porque Dios no nos está haciendo nada malo. Dios necesita que tú y yo seamos luz, que aunque no podamos salir de casa, seamos luz en medio de la adversidad. José tuvo toda la oportunidad de justificarse y decir, me volví a hacer porque la gente es mala. Y yo no confío en la gente porque ya me han traicionado. Y yo soy mula porque, ¿cómo dice el dicho? La mula no era arisca, pero las trancas le hicieron. José pudo haber dicho una tontería así y no lo hizo.
¿Tú has sido previsor, económicamente hablando? Fíjate que en estos días yo leí un artículo que hablaba de la situación económica en México. Y decía, sí es cierto, muchísima gente vive al día, muchísima gente no tiene un empleo que le dé un sueldo fijo, tiene un negocio propio y pues depende de las entradas de ese negocio. O lo están corriendo de su trabajo porque trabajan para un negocio que no tiene para cubrir sus sueldos. Y decía este artículo, hablaba de esto y decía, pero ¿sabes cuál es un gran problema? Si bien hay gente que no tiene una entrada económica buena, también hay muchísima gente que nos volvemos despilfarradores, que tenemos una entrada económica y que usualmente gastamos más de lo que tenemos y tenemos las tarjetas hasta el tope. Y entonces ahorita Coppel y Electra te dicen, no te preocupes, estamos contigo. Estaremos abiertos tomando las medidas de precaución para que vengas y hagas tus pagos sanamente. Y tú te quedas así como de, no nos iban a dar prórroga, perdón. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Varios estamos así. Bueno, nosotros no, gracias a Dios, porque Dios nos permitió ser previsores en ese sentido. Pero decía este artículo, el mexicano, la mayoría, ojo, la mayoría, porque sé que hay gente que está en una situación realmente complicada porque sí vive al día, pero decía, la mayoría de los mexicanos no vivimos al día, somos gastalones. ¿Y cómo sabes que un mexicano no vive al día? Porque se puede comprar la coca, porque se puede comprar el pancito, porque se puede comprar la lechita, porque tiene una telesota, porque tiene un teléfono súper inteligente, más de lo que necesita. O sea, nos damos lujos y eso está mal, no. Lo que está mal es que nos demos más lujos de lo que podemos darnos y no tengamos un ahorradito, para que en circunstancias como estas podamos suplir nuestras necesidades y del que realmente no tiene cómo suplir su necesidad. Mi hija en una de sus clases en línea, porque Lilita, que tiene 3 años, ya saben, tiene sus clases en línea con su maestra de la Biblia, y le enseñaban la palabra provisión y la palabra providencial. Y su maestra les decía, la providencia es providencial que Dios supla nuestras necesidades, ¿no? Como el comer. Y la provisión es que Dios nos mande los cornflakes y la leche para que te los comas. Y ella les leía un versículo en Proverbios donde dice, mira perezoso a la hormiga porque ella trabaja para tener provisión para el invierno. La Biblia nos habla de eso. Yo no soy perezoso, yo trabajo, sí, pero debemos tener provisión, porque ahorita, en plena primavera, tú y yo estamos viviendo ese invierno. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, entonces ahora que estamos bajo esta situación, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque ahorita acaban de decir que esto se va hasta junio. Ok, ¿qué vamos a hacer? Algunos, pues nos estamos tronando el dedito y diciendo, bueno, tenemos que buscar una manera de mantener nuestra situación económica estable, porque esto va para largo. ¿Qué decisiones estás tomando? A lo mejor dices, pues voy a empeñar el teléfono, voy a empeñar la pantalla, voy a vender esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro, y todo lo que tú digas está muy bien, pero yo te pregunto aquí, ¿en qué están basadas tus ideas? O si ya las estás teniendo, porque a lo mejor estamos así de, pues primeramente Dios nos sostendrá. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues aquí esperando la provisión de Dios. Aún así, el gobierno nos puede dar provisión. Yo espero que a los adultos mayores, el gobierno les iba a adelantar su, ¿cómo se llama esto? Su pensión, gracias. Les iba a adelantar su pensión. Ok, tienes esa provisión, ¿cómo la vas a administrar? Y si tú no la tienes, ¿qué vas a hacer? Voy a vender esto, voy a empeñar, voy a vender, voy a hacer, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí la pregunta del millón es, ¿qué determina la decisión que vas a tomar? ¿Qué determina la manera en que tú vas a salir adelante? Tus fuerzas, tus super ideas, tus miedos, tus problemas, tus angustias, tus deudas.
¿Qué determina tu decisión? Yo estaba viendo que hay hermanas que están vendiendo, creo que por ahí unos chocolates o unas cositas bien ricas. Lástima que no las envían hasta León, ¿verdad? Pero si no, ya estaríamos ahí comprándoles. Pero eso está muy bien. Pero aquí la onda es, ¿qué determina lo que tú estás haciendo? ¿Y sabes qué debe determinarlo para que tú tengas éxito? Que sea el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos hable y nos convenza y nos diga, haz esto, haz aquello, toma esta decisión, izquierda, derecha, adelante, atrás, ¿para dónde me muevo? Cuando tú y yo busquemos al Espíritu Santo y nos urja llenarnos de Él y sea nuestro clamor y decirle, Espíritu Santo, lléname, porque no me puedo conformar con lo que soy, no me puedo conformar con, pues ya me sé 3 versículos de la Biblia y ya. No, necesitamos que nos unja, que nos llene, tener el poder y sentir que vas flotando por la calle, ¿no? Porque el Espíritu Santo va contigo. Y entonces Él te va a decir, tranquila, haz esto, tranquilo, haz aquello, ve aquí, ve allá, busca esto, va. Él te va a decir y vas a tener éxito. Y lo que tú vendas lo vas a vender así y vas a tener ganancia y vas a surtir una despensa. De lo contrario, puedes tener éxito, puedes tener ganancia y gastarte el dinero, punto. En medio de esta pandemia, te está buscando la gente a ti. ¿Para qué? Ay, comadre, es que fíjate, estoy aquí tan aburrida que, oiga, ¿ya vio a su Tanita? Si vio la novela, no, se pasó de desgraciada, ¿verdad? Ay, ¿ya viste el TikTok que está de moda? ¿Para qué te está buscando la gente? O te están diciendo, ¿sabes qué? Lilia, Gaby, que son algunos de los que están acá conectados, Manuel, Lupita, ¿sabes qué? Me siento ansiosa, ayúdame a orar. ¿Sabes qué? Pues se me está acabando lo que tengo, ayúdame a orar, ¿no? Tú que estás cerca de Dios, a veces así le dicen a uno, ¿no? Tú que estás cerca de Dios, a ti que sí te oye, ayúdame a orar. Y aquí es donde tú y yo entramos y decimos, no hombre, Él nos oye a las dos, vamos a orar aunque sea por teléfono porque no nos podemos ver. Vamos a platicar. Oye, Evangelina, fíjate que, pues que la verdad tengo un montón de miedo que me vaya yo a contagiar y porque entra eso. Y decir, no te preocupes, vamos a tener fe. Mira, vamos a orar al Señor. Mira, la palabra de Dios dice eso. Si marcamos con la sangre del Cordero, es decir, si creemos en Jesús y marcamos los dinteles de nuestra puerta, como decía Éxodo, el ángel de la muerte pasará y no tocará tu morada. Vamos a orar. Porque tú conoces la palabra, porque tú tienes al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ser luz en medio de esto. Que la gente te busque a ti y a mí para pedirnos un consejo. No para quejarse, no para hablar mal del gobierno y de esas cosas, ni para chismear en contra de los demás. Entonces yo quiero que tú pienses en esto. ¿Estamos siendo la luz en medio de esta contingencia que tanta falta le hace esta luz? ¿O estamos igual de apagados que los demás? Y no está mal que sientas angustia, que sientas miedo, que sientas temor, de verdad que no. Porque es algo que todos vamos a vivir, es un proceso, así como en el duelo hay etapas, en una situación como esta también hay etapas. Y yo te voy a decir una cosa, yo el otro día platicaba con mi esposo y le decía, ¿sabes qué? Cuando hablamos de esto, cuando vemos las noticias, me empiezo a alterar, o sea, sí me siento inquieta. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a orar y oramos y buscamos en el Señor nuestro refugio. Y si tú dices, necesito que alguien me escuche, poderle decir a uno de tus hermanos, oye hermana, vamos a platicar. No para comernos a la vecina, no, vamos a platicar, necesito orar. Que la gente nos vea a nosotros. José destacó en todo momento. José fue servicial, miró por los demás, usó los dones que Dios le dio, fue fiel, aun cuando lo pusieron solamente por debajo de Faraón, nunca se le trepó el orgullo, ni se sintió acá como que el super siervo, ¿no? O sea, es que yo como soy su mano derecha, a mí me hablas bonito. No. En ningún momento. Al contrario, nos habla de que José en todo momento fue humilde. ¿Cómo encontró esa humildad? A través del proceso. ¿Estás de acuerdo? Acompáñame, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12. Dice Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Déjame buscar otra versión. NTV, ¿dónde está? Aquí está. Ay. Mira, me hago bolas porque tengo el teléfono, la computadora, el iPad aquí, ya sabes, ¿no? Entonces dice aquí, en otra versión, en la nueva versión viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él le ha hecho a favor de ustedes. De entrada, a través de Cristo, darnos la vida eterna y nos ha dado su Santo Espíritu. Que sea un sacrificio vivo y santo, hermano. Ahorita tenemos mucho tiempo de ocio, mucho tiempo de ansiedad, mucho tiempo de incertidumbre. Y la santidad debe ser una cosa imperante en ti, en tus hijos. ¿Por qué? Porque es fácil que nosotros caigamos en tentación. Desde al estar en soledad, desde la depresión, desde hablar mal. Algunos les pueden llegar, algunos que fumaban, a lo mejor hasta la tentación de volver al cigarro, de decir malas palabras, de juzgar a nuestras autoridades. De si estás en un trabajo, en un negocio, pues agarrarte 50 pesitos de más. De si estás, por ejemplo, tú soltero, incluso casados, ¿no? Si estás solo en tu recámara, con el teléfono, con el internet, ver cosas que no son apropiadas y santas delante del Señor. O sea, hay de dónde agarrar. Y aquí nos dice Pablo que nos presentemos como sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Que sea un sacrificio, esa es la verdadera forma de adorarlo. A Dios se le adora así, siendo nosotros mismos el sacrificio. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en las personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Fíjate, dice aquí, no imiten las costumbres de este mundo, sean transformados en las personas nuevas. Dios nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Que no imitemos, que Dios nos va a cambiar, que nos va a dar nueva manera de pensar y que nos va a mostrar la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y estas 4 cosas, ¿cómo carambas las voy a conseguir? Como yo te dije, siendo llenos del Espíritu Santo. Faraón dijo de José, ¿dónde hallaremos otro que tenga al Espíritu de Dios en él como este hombre? ¿Dónde hallaremos otro como él? Entonces yo quiero invitarte, hermano. La única manera en la que vamos a salir de esto y de cualquier otra situación en nuestra vida, no nada más es saber que Dios nos ama y que el Espíritu Santo está aquí porque pues ahí está. No, es buscando la llenura del Espíritu Santo. No seamos como mi hija cuando ya se aburrió de la clase y le digo, a ver, ¿qué dijo la maestra? Que Jesús me ama. No. ¿Qué más dijo? Que Dios es amor. No. ¿Qué más dijo? Ay, no sé. No. Así cuando esté enojada así me dice, no. Que no sea, ay, hermano, ¿y tú por qué eres cristiano? Porque Dios me ama. ¿Y qué más? Murió por mí en la cruz. ¿Y qué más? Y el Espíritu está en mí. ¿Y qué más? Ay, no sé. Esta situación que estamos viviendo nos reta a ti y a mí a vivir un cristianismo pleno y total. Porque antes, pues ya toda la semana desconectados de Dios, sin alabanza, sin orar, sin nada. Como sea el domingo lleno, en la alabanza me pongo súper bien, canto, siento bien bonito, descargo, escucho la prédica, oramos. Y agarré pila para la semana. Y ahorita que no hay templo, ¿de dónde vamos a agarrar pila? De la comunión con Dios. José atravesó toda esta situación. José fue esclavo, fue encarcelado, pero al final fue luz de una nación entera y dice ahí que de toda la tierra alrededor. Yo sé que tú has pasado por situaciones difíciles, todos las hemos pasado. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, porque es un mundo corruptible, punto. Pero ¿cómo las estás librando?
¿Estás siendo luz al respetar las indicaciones de tus autoridades? ¿O eres de los de, ay, no importa, es pura mentira eso del cubrebocas y, ay, yo no voy a hacer nada? Están a distancia ni que sus 8 cuartos. Yo no me voy a encerrar en mi casa. Vámonos a cotorrear, vámonos a la plaza, al balneario, vámonos todos juntos al súper. Eso no es ser luz, porque no somos testimonio. ¿Cierto? Nosotros salimos a la calle con el cubrebocas. ¿Por miedo? Por precaución. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y amamos a nuestra familia. Y yo quiero pedirte en este tiempo que nosotros busquemos al Señor y que seamos justo lo que allí dice, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esto nos reta. Pregúntale al pastor si no lo ha retado el predicar en línea. A nosotros nos reta, a todos. No es igual, pero debemos entender que esa situación está y que va a pasar. Y cuando esto pase, ¿cómo vamos a salir de ello? ¿Ok? Entonces, vamos a orar en este tiempo. Te repito, si en algún momento tú sientes crisis de ansiedad o algo así, es normal. Platica con alguien, están los pastores, estamos nosotros, está la iglesia, platica y di, me siento así, me siento asado. Ya decía el pastor, si en algún momento tú tienes necesidad, si te quedas sin despensa o lo que sea, habla con los pastores, porque la iglesia ha sido previsora y ha guardado provisión para casos de emergencia, para su iglesia, ¿entiendes? Eso es lo bueno de ser previsores. Y si tú hoy tienes tu sueldo o un ahorradito o lo que va saliendo de tu negocio, inviértelo correctamente. Si ves que no hay mucho dinero en el colchoncito, ¿verdad? No compres la coquita ahorita, no compres los dulces, sé previsor. Por eso te decía yo que yo así titulé esta prédica. José el soñador era luz, seamos como José, ¿ok? Vamos a orar y en este tiempo de oración vamos a incluir al hermano Luis. Acaban de comentar en el WhatsApp de Transformados que su papá ha fallecido. Entonces vamos a orar. Si tienes alguna petición de oración, escríbela ahorita que estamos en vivo para yo poderla leer y que podamos orar por ello juntos. ¿Sale? Ok, vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor. Pero te rogamos, Señor, que no nos dejes conformarnos con lo que tenemos, que busquemos más. No importa si alguna vez te hemos sentido, no importa si nos has hecho vibrar, no importa si ya sabemos lo que es tu poder, no importa, porque no nos vamos a conformar con eso. Queremos más, Señor. Necesitamos más de ti. Nosotros, tu iglesia, Señor, tenemos muchísimos errores, pero te amamos y queremos ser un sacrificio vivo y santo. Purifica nuestras vidas y santifícanos delante de ti, Señor. Y permite que esta crisis que estamos pasando nos transforme y nos haga ser mejores. Permite, Señor, que los dones que tenemos los pongamos al servicio de nuestra iglesia y de toda la gente que conozcamos. Y que seamos utilizados por ti en medio de toda esta situación. Que seas tú con nosotros, que tú nos guardes, que tú nos llenes, Señor. Que tu Santo Espíritu sobrevenga en cada uno de nosotros. Que así como en el Pentecostés tomemos tiempos para estar encerrados en oración y no apartarnos de ahí hasta que venga como un viento fuerte y nos llene a todos. Y empieza a orar y a pedirle, lléname de ti, Espíritu Santo, no me voy a conformar, no quiero conformarme con mirar cómo otros hablan del poder de Dios, no quiero conformarme con predicaciones que yo miro, no quiero conformarme con lo que otros dicen que tú eres. Yo quiero experimentarte y yo te quiero sentir día a día de manera fuerte, grande y poderosa. Te ruego, Señor, que tú nos uses, que nos permita ser luz, nos permita ser antorchas encendidas en medio de esta oscuridad tan grande, Señor. Que la gente pueda mirarnos y decir, tú tienes algo diferente, necesito un consejo. Y que seamos tan sabios y tan llenos de tu Espíritu Santo, que sepamos cómo hablar, Señor. De igual manera te rogamos en este tiempo por nuestro hermano Luis, Señor, por la pérdida de su papá. Confiamos, Señor, y te rogamos, Padre, que seas tú con Luis, que seas tú con toda su familia, Señor.
Justamente, Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús te ha descrito a ti como nuestro consolador. Espíritu Santo, te rogamos que tú vengas y que tú consueles a Luis, que tú consueles a toda su familia, que le permitas a Luis, aún en medio de esta aflicción, ser esa luz y ser esa antorcha, que ellos puedan mirar en ti ese refugio, Señor. Te rogamos que seas con ellos, que tú les guardes, que tú les bendigas, Señor. Que aún en medio de toda esta adversidad, él y su familia puedan sentir tu abrazo y tu consuelo grande y poderoso. Te amamos, Padre. Te rogamos, Señor, y te pedimos también, Señor, por el esposo de Lilia, Señor, que tiene cáncer en su riñón izquierdo. Padre Santo, te suplicamos, Señor, que tú toques la vida de este varón, Señor, que tú le toques de una manera tan grande y tan poderosa que él pueda sentir cómo tú transformas su vida, Señor. Que tú le toques, Señor. Yo te ruego porque tú controles los dolores que él puede estar sintiendo, que tú controles esta enfermedad y si está en tu voluntad, Señor, que tú le sanes de una manera grande y poderosa, Señor. Te rogamos por este varón, Señor, que tú le toques, que tú le sanes, Señor, pero sobre todo, que tú toques su corazón y su espíritu, Señor, que él se encuentre contigo, que él tenga una pasión por ti, Señor, y que él pueda mirar que tú estás obrando en él. También te rogamos por Lilia, por toda su familia, Señor, porque no es una situación fácil la que están viviendo. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos y te damos gracias. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada miembro de la iglesia de Transformados en Cristo, desde los pastores, desde los adultos, los más pequeños, que tú bendigas enormemente esta iglesia, que tú suplas las necesidades de cada uno de los que estamos siendo representados en este tiempo, Señor, que tú suplas las necesidades de nuestras iglesias, de nuestras familias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por todas tus bendiciones, Señor. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, ha sido un gusto el